Buenas y bienvenidos a otro volumen de Dragon Comics Recomienda, en este caso el volumen 4, donde vamos a recomendar un manga, un cómic europeo y un cómic americano. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Y en este caso vamos a comenzar por los mangas. Y uno del manga que vamos a recomendar en este vídeo de hoy es el Mi vida sexual y otros relatos de Shotaro Ishimori. Conocido por su obra Okusai, que hizo un cómic que se lo editó EDT en su día y ahora lo va a reeditar por suerte Panini Comics. Traemos este grandísimo manga. Para entender este manga primero hay que entender el autor. Normalmente no hablo mucho sobre los autores, o sí, digo que son grandes o otras obras, pero Shotaro Ishimori, cuyo nombre real es Shotaro Onodera, nace en Ishimori-cho, que es un distrito de Torme de la prefectura de Miyagi, y es de ahí de donde coge su nombre artístico, ese apellido Ishimori. Su debut lo hace en el 1954, pero alcanza el éxito con el título Cyborg 009, que además es conocidísima. Tiene, por cierto, un récord Guinness de a más cómics publicados por un solo autor, que son 770 obras en total, y siempre le comparan con Osamu Tezuka. ¿Y esto por qué? Es porque Osamu Tezuka, el grande del manga, digamos, fue su mentor. Y también se le compara porque Shotaro Ishimori tiene una gran capacidad para dominar la multitud de géneros y temáticas que abarcan el manga, así como el shoujo, el shonen, la ciencia ficción, el drama, el manga histórico y erótico. En este caso, en concreto, Mi vida sexual y otros relatos eróticos, se recopilan 15 historias del autor, que además es conocido como el rey del manga, Shotaro Ishimori, que están publicadas entre los años 1960 y 1970, en esa década. Están destinadas a un público adulto estas historias y digamos que son unas explosiones de creatividad que combinan un mogollón de ingredientes, así como el erotismo, lo grotesco, el absurdo y generalmente grandes dosis de ciencia ficción. En este cómic Ishimori nos invita a adentrarnos en mundos muy extraños donde nada es lo que parece, a degustar mochi con sabor inolvidable, a descubrir secretos más ocultos de antiguos maestros, como por ejemplo una historia que hay de Utamaro, y como veis, con este trazo fluido y estas geniales composiciones de página, Ishimori retrata la locura, la pasión y el sexo en esta antología de obras maestras concebidas para el disfrute y que al mismo tiempo además invitan a reflexionar. Lo que os digo, este pedazo de cómic, teniendo el hilo conductor del erotismo, nos da unas dosis de algo nos da unas dosis de unas historias que no son lo que parecen, que empiezan con una temática erótica y romántica, pero acaban como os he dicho, en cosas muy grotescas, muy adultas, muy de ciencia ficción, incluso terroríficas en algunos aspectos. 15 historias para mí espectaculares. No te cansas es un cómic de estos que empiezas y te lo ventilas en un voleo, porque te adentra tanto en las historias que vas pasando y sin querer te has devorado el tomo. Por eso recomiendo Mi vida sexual y otros relatos eróticos de Shotaro Ishimori, porque no os va a decepcionar y porque el dibujo es muy ameno, es muy tipo manga antiguo, lo que os digo, muy parecido a los dibujos de Osamu Tezuka y otro autor que ahora no me voy a acordar, pero fue el que hizo el del Fantasmita. No me acuerdo del otro autor, así que no voy a entrar en esa camisa de 11 varas. Y lo dicho, este sería el manga que recomendamos en este cuarto volumen de Dragon Comics Recomienda. Terminado esto, vamos a pasar con el cómic europeo, y me apetecía enseñar The Crow, El Cuervo, esta obra magna, este clásico ya que cumple 3 décadas, 30 años, y que se hicieron películas sobre él que ahora vamos a nombrar. Esta edición, que es una edición definitiva que publicó Norma, no ha llegado al año, pero que anteriormente lo llevaba Glenat, y The Crow, ya veis, con cuerico y todo, de James O'Barr. ¿Qué nos trae aquí? Pues es una obra muy intensa que además aterroriza. Incluso The Crow ha sido siempre y fue un fenómeno underground desde su aparición en el 89, convirtiéndose así este cómic en un sorprendente éxito para
para un cómic que fue además publicado de forma serializada desde una pequeña editorial independiente, y hoy se ha convertido ya en un clásico. Estos cómics americanos independientes me gusta traerlos porque su origen es muy humilde y muy, digamos, de pequeñas editoriales, pero se convierten en cómics de culto, un imprescindible, digamos. El autor James O'Barr en este cómic plasma toda la rabia y la pena de una tragedia personal que en esta obra, que es muy oscura e íntima, nos presenta a un joven que regresa de entre los muertos para vengar el asesinato de la mujer que ama. Entonces es una historia de violencia y una historia muy emocional que además se trasladó como curiosidad a la pantalla en 1994 en una película que también tuvo tragedia, porque el actor que interpretaba al cuervo, digamos al protagonista, que era el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, tuvo una muerte, entre comillas, accidental en la escena final, que es un tiroteo donde se coló un arma con balas de verdad, como curiosidad esto. Como os he dicho, esta es una edición definitiva que ha publicado Norma, donde se recupera la historia original de Amor y Dolor, que ha fascinado de verdad a muchísimos lectores de todo el mundo, durante estas 3 décadas que cumple. Pedazo de cómic, pedazo de edición. Es un cómic al final de una venganza romántica que tiene esa mezcla de cómic pulp y noir, pequeños matices, y al final es un thriller de venganza amorosa. Un cómic imprescindible para los amantes del cómic independiente americano, y un cómic imprescindible para los amantes de cómics llenos de acción, llenos de violencia y con una trama que parece sencilla en principio, pero que es muy inmersiva y que sorprende a medida que pasamos cada página. Así que este es el The Crow de James O'Barr, recomendación de cómic americano, en este caso independiente, de este volumen 4 de Dragon Comics recomienda. Y para terminar, una obra que a mí me llamó mucho la atención, Sergio Bonelli Editore, que es un editor italiano, que es esa línea de cómics, la ha cogido Panini Comic para empezar a editar. Está editando unas cositas muy variadas y muy buenas, la verdad que todas, pero este fue uno que por su sencillez me encantó, y es este Lavender de Giacomo Bevilacqua, que el nombre es así un poco curioso. Lavender, que es un cómic de verdad espectacular, sobre todo por su final y lo que os comento. Este Lavender, como veis, voy a pasar las páginas uno a uno porque tiene una capacidad de sorprender en las últimas páginas, y viendo las últimas páginas, digamos que se rompe todo el cómic, por eso voy a pasar las páginas de uno en uno. Nos plantea unas vacaciones en el paraíso, entre aguas cristalinas del océano, en una isla perfecta, prístina, y que está desierta, de una pareja que va a pasar ahí las vacaciones. Desierta entre comillas, porque puede que no. Detrás de esta fachada idílica, esta escena, que es una escena de postal, ya veis que el tipo de dibujo, el color, el trazo es espectacular, es muy bonito, muy visual, muy colorido. Pues detrás de esta escena de postal, Gwen y Aaron, que son estos dos protagonistas que estamos a ver, que es una pareja, encuentran algo inquieto y misterioso. Entonces algo se mueve entre las hojas, la espesura del bosque, y parece que encima los espía. La pregunta que se hacen es si hay alguien con ellos en este lugar. Este cómic, que a fin de cuentas es un thriller completamente, es un thriller, además a mí me gustó mucho, lo voy a volver a repetir. Es un thriller impresionante, escrito, dibujado y coloreado por el autor, o sea, todo lo que es que es Giacomo Bevilacqua, todo lo que es toda la producción está hecha por él, en el que además es su primer trabajo para este editorial de Bonelli. Cómic espectacular, os lo digo. Así que eso, lo que os digo, este Lavender, que me sorprendió mucho. Voy a dar una pista, digamos que al final tienes un toque de ficción bastante curioso en las últimas páginas, donde vamos a encontrarnos con una obra de la literatura clásica, que se han hecho películas de animación por parte de Disney y películas de ese personaje en concreto, que no es lo que parece. Un cómic de thriller apasionante, con un ritmo muy dinámico, con un final inesperadísimo, que al final sí que hay una página donde te dan pistas unas pisticas de lo que se va desarrollando en el cómic, y así a los más avispados podréis saber un poco sobre en qué mito literario, en qué personaje de Disney, vamos a decir, está basado la historia, o cómo va a acabar el final. Lo que os digo, un cómic muy dinámico, apasionante,
inmersivo. Para algunas personas que estéis acostumbrados a los thrillers y así os puede parecer quizás flojo, pero a mí me sorprendió muchísimo el final. Es la fuerza de este cómic, por no decir también el dibujo, que me pareció unos paisajes preciosos, cristalinos, muy bien reflejado ese paraíso por la colorometría, incluso cuando cambia a ese toque más oscuro, más rollo tétrico de thriller, también sabe llevarlo con el color, y recomendable al 100% Lavender si lo que queréis es una lectura que os sorprenderá al final y que se lee muy fácil. Y que con este terminaríamos lo que sería este Dragon Comics Recomienda volumen 4. Ya sabéis, cualquier cosita que creáis que se puede mejorar, lo comentáis, os suscribís y etcétera. Volveremos en un quinto volumen de Dragon Comics Recomienda. No sé si seguiremos con manga cómic americano y europeo, o pasaremos otra vez a Marvel y DC. Así que gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Bueno...